Hola a todos y a todas. Bueno, vamos a continuar hoy con lo que nos quedó pendiente de la clase pasada en bases kinésicas y biomecánicas del yoga. Y le estaba hablando de Godelieve, Dennis Straff y de sus cadenas musculares. Recuerden que venimos conociendo lo que es la fascia, que es esa gran red que une todo nuestro cuerpo y cada una de sus partes y cada uno de sus órganos y cada uno de sus músculos, que forma todo ese tejido de red que nos da la tensegridad, decíamos, que nos da la capacidad de poder sostenernos a través de distintos anclajes en los huesos, de poder sostenernos erguidos, de poder resistir la fuerza de gravedad. Bien, y mencionando todo eso, hablábamos de que hay distintos grupos musculares que empiezan a tomar un poco más de tono, ¿sí? Empiezan a estar un poquito más elevado su tono muscular y eso genera en cada una de las personas una tipología, una forma de estar parados en la vida. Y cuando digo de estar parados en la vida, no digo solamente una forma física de estar parados en la vida, ¿sí? Nuestra forma corporal, sino que también cómo se paran frente a los demás. Y Godelieve Denis Straff, que era una fisioterapeuta y que le gustaba muchísimo dibujar, empezó a ver en cada uno de los consultantes que tenía que adquirían como distintas tipologías que eran muy similares y empezó a agruparlas, ¿sí? Empezó a dibujarlos, comenzó a dibujándolos y empezó a agrupar esas formas corporales que veía y sus formas de relacionarse, tanto con el entorno como consigo mismo, y la empezó a agrupar y a separar y las comparó con los 5 movimientos o los 5 elementos que pueden llegar a escuchar ustedes de la medicina tradicional china, ¿sí? Entonces empezó a ver cómo esa tipología psicocomportamental y física se adaptaba muy bien a lo que en medicina tradicional china se llaman los 5 movimientos. Cada uno de esos movimientos sabemos que se relaciona no solo con algún tejido, ¿sí? Algún tejido corporal, algún tejido de nuestro cuerpo, sino que también se relaciona con una emoción en equilibrio y en desequilibrio y con alguno de los sistemas, ya sea nervioso, puede ser el sistema inmunológico, ¿sí? Cada uno de los elementos se relaciona con algo. Bueno, eso fue lo que tomó Godelieve para poder distribuir o poder identificar cada una de las tipologías y la llamó psicocomportamentales. Lo que vamos a estudiar son dos grupos de posturas, ¿sí? De tipologías, en donde el primer grupo de tipologías está relacionado a la forma interna de relacionarse con uno mismo, digamos, a su organización personal. Y el otro grupo de tipologías, que son dos posturas en particular, dos cadenas musculares, tiene que ver más en cómo se relacionan con el entorno, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar conociendo a qué nos referimos con cadenas musculares. Godelieve se refería a las cadenas musculares diciendo que eran las diferentes pulsiones psicocomportamentales que se materializaban directamente en el cuerpo y que cada pulsión disponía de distintos músculos específicos que iban a aumentar el tono, por supuesto, y que actuaban sobre pivot primario. Pivot primario le llama Godelieve a esos puntos de anclaje que van a tener estos grupos musculares. Bien, entonces cada una de las posturas va a tener un punto desde el cual va a tomar fuerza para su tono, para aumentar su tono y va a generar que la persona tome una forma específica, ¿bien? Y las comparó, como ven aquí, con los 5 elementos de la medicina tradicional china. Según Godelieve, los mecanismos de expresión se dividían, como les mencionaba anteriormente, acá van a ver las figuras que están por arriba, son las cadenas psicocomportamentales referidas a la organización personal, o sea, el cómo son internamente, por así decir, o cómo se armaron de acuerdo a su historia personal y cuál es la postura que adoptaron en la vida de acuerdo a su historia personal. Y las dos que están por debajo tienen que ver con la relación con el entorno, ¿sí? Que son las que van a ver como PL, póstero-lateral y anterolateral. Son las relaciones con el entorno esas. El resto son las relaciones con uno mismo, ¿sí? O la organización personal. Son en total, sí, 6 cadenas musculares. Tengan en cuenta que ustedes acá van a ver en el centro que hay 3 cadenas musculares, o sea, 3 posturas distintas,
pero tienen que ver con dos cadenas musculares que son de la inspiración y expiración, por lo cual, a pesar de que van a ver que las tipologías físicas parecen ser más, ¿sí? Fíjense que hay en total 7, son 6 cadenas musculares las que estarían activándose o estarían aumentando el tono. Bien, vamos a comenzar por poner las tipologías en evidencia, por supuesto, con las actitudes de la organización personal, las tipologías relacionadas con la organización personal, la que sería el vínculo con uno mismo, la historia personal. Bien, la primera tipología que vamos a ver, que ya estuvimos viendo algo en la clase pasada, es la de PM, póstero-mediana. ¿Qué quiere decir esto? PM. Quiere decir que es la activación o un aumento del tono muscular de todos los músculos que están en la cadena postural, en la cadena muscular posterior y hacia el centro, mediana. Bien, a eso se refiere en medicina occidental, a lo que es mediano y bueno, ¿qué va hacia el centro? Como para que se entienda. Los músculos que están con mayor activación, en este caso, son los paravertebrales, el glúteo mayor, semitendinoso y semimembranoso, sóleo y fascia plantar. Fíjense que están todos bien de forma central y en la parte posterior. Y los puntos de anclaje que hablábamos anteriormente, que son los que realmente están haciendo que se arme una tipología, una forma de pararme frente a los demás y una forma de relacionarme conmigo mismo, son el occipital, el sacro y el calcáneo. Entonces van a ver que como están en esos puntos los anclajes de la musculatura, desde esos puntos es desde donde el músculo se activa, toman el tono. La postura que van a adaptar esta persona, que van a tomar, a adoptar, en realidad sería estas personas, son las rodillas en recurvatum, porque hay tanta tensión en la cadena posterior de los miembros inferiores, tomando punto de anclaje en el sacro y en el calcáneo que hacen que la rodilla se vaya para atrás, ¿sí? Imagínense que el músculo toma fuerza desde el sacro y desde el calcáneo. Entonces tironea y la rodilla se va para atrás, ¿bien? O sea, invierte, su flexión pasa a ser extensión. O sea, no puede, recurvatum se le llama a no poder sostener la alineación entre la cabeza del fémur, el centro de la articulación de rodilla, mirándolo desde el costado en vista sagital, y el maleolo externo. Bien, recurvatum es que se extiende de más la rodilla. Luego hay una horizontalización del sacro y hablábamos de que en su momento cuando vimos columna, decíamos que la columna tenía distintas curvaturas y que esas curvaturas siempre se van a compensar. Si yo pierdo la curva lumbar, por ejemplo, se compensa en general con la curva cervical, ¿sí? Si yo pierdo la curvatura del sacro, que es lo que le pasa en estas posturas a la gente que tiene una tipología PM, se horizontaliza el sacro, aumenta su cifosis, tendríamos que decirlo. Entonces, eso va a hacer que se compense con la zona de las dorsales. Entonces van a ver que hay un sacro horizontalizado y una zona dorsal que tiene el dorso plano, pierde la curvatura dorsal, pierde la cifosis. Y después la cabeza que está basculada hacia atrás. Basculada hacia atrás quiere decir que hay como si fuese una hiperextensión de los músculos paravertebrales a nivel del cuello y la nuca, ¿sí? Y van a ver que la postura que adoptan es esta que están viendo aquí, que se le llama cerebral. ¿Por qué se le llama cerebral? Porque fíjense que es como que tienen la cabeza en alto, siempre la mirada al frente, y es la postura que también adoptan a nivel psicocomportamental dentro de lo que es la medicina tradicional china, se relaciona con el elemento metal. El elemento metal es una tipología de una personalidad que es muy mental, que tiene una necesidad de ser útil, es muy competitivo, pone por encima lo mental que lo emocional, como para que se entienda un poquito, ¿sí? Tienen mucha necesidad de acción, las personas que tienen esta tipología tienen esa tendencia, entonces van a ver que si ustedes los presentan o sea, si estas personas van a una clase de yoga, van a querer lograr la postura sí o sí, ¿sí? Son muy mentales, ellos tienen esa necesidad de lograrlo. ¿Cuál es el gran dilema aquí? Son ustedes los que van a tener que aprender a reconocer esta tipología para poder ir adaptando el asana a esa persona y que vaya llegando a esa postura de la forma
digamos que más suave posible, porque si nosotros le damos a esta tipología, a una persona con esta tipología, una asana como la que estamos viendo en este caso, lo que va a suceder es que va a generar un rechazo automático en la persona. ¿Por qué? Porque estamos tratando de lograr un estiramiento en una única postura, en una primer postura, de toda la musculatura que tiene mayor tensión. Estamos tratando de invertirle la forma que tienen ellos. Ellos siempre van hacia el frente con el pecho abierto, el tórax bien abierto, todas las cadenas en extensión y estamos llevándolos hacia el centro, hacia el interior. Entonces se van a sentir muy incómodas estas personas. Es aquí a donde ustedes tienen que encontrar las herramientas correctas y precisas para poder ir adaptándole la postura. Aquí le puse dos posturas distintas, una que estaría a favor, ¿sí? De este tipo de tipología, que es la Setu Bandhasana, perdón por la pronunciación, en donde fíjense que estamos trabajando parte de la postura, o sea, parte de la tensión de esta tipología postural, la dejamos pasar, ¿sí? Todo lo que es la tensión en la zona de las dorsales, en la zona de los isquiotibiales, pero empezamos a implementar un poco la flexión a nivel de rodilla, empezamos a estirar un poco todo lo que es la musculatura a nivel de la zona de las cervicales, ¿bien? Y estamos anulando lo que sería el anclaje occipital. Entonces, una postura que empezaría a llevar a la persona a un estiramiento, a una elongación de la cadena postural que ella más tensa tiene, pero de una forma quizás más sutil. Ahora, del otro lado le puse Uttanasana. Uttanasana, fíjense que es totalmente opuesta a la cadena postural que estamos trabajando. Entonces, esta postura le va a costar muchísimo, va a hacer compensaciones. En esta postura en particular, ustedes van a tener que tratar de acompañarlo con distintas herramientas o con distintos elementos de suplementación o armándole distintas posturas para luego poder llegar a Uttanasana. Bien, espero que se haya comprendido a qué me quise referir y por qué elegí este tipo de posturas. Vamos a seguir con la próxima postura dentro de las organizaciones personales en el próximo video.